Muy buenas noches. Les presento en la clase los números decimales, cuyo objetivo es comprender las características y el uso de los números y fracciones decimales. Esto corresponde a la semana octava para el segundo nivel básico de la mañana. Bueno, en primer lugar hay que señalar, ¿verdad?, que un número decimal es, por definición, la expresión de un número no entero que tiene una parte decimal. Es decir, que cada número decimal tiene una parte entera y una parte decimal, que va separada por una coma. Y son de una manera particular de escribir las fracciones como resultado de un cociente inexacto. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, estamos hablando que por lo general un número decimal llega a ser tal cuando uno divide un número cualquiera por un otro número, ¿ya? Un cociente, ¿verdad? Por un divisor, y el resultado da un número inexacto, es decir, genera residuo o resto. La parte decimal de los valores decimales se ubica al lado derecho de la coma, y en la recta numérica esta parte estaría ubicada entre el 0 y el 1. Claro, porque si nos referimos como número decimal, también por definición es cualquier número que no alcanza a la unidad. Entonces, por ejemplo, ahí en el ejemplo que está acá en esta diapositiva, 7,653, ¿ya? 7 en la parte entera y 653 en la parte decimal. Si esto nosotros lo colocáramos solo, deberíamos escribirlo como 0,653. Y en la recta numérica, esto, ¿verdad?, estaría cercano al 0,7, es decir, entre la mitad pasado del 0 y el 1, ya porque no alcanza a la unidad, 0,653. En este valor podemos ver que el número entero se encuentra primero es 7, ya delante de la coma, mientras que la cifra decimal es 653, que se ubica a la derecha de la coma. Entonces, reitero, un número decimal consta fundamentalmente de dos partes, una parte entera, ¿ya? Y una parte decimal. La que divide ambas partes es la coma. A la izquierda de la coma es la parte entera. A la derecha de la coma es la parte decimal. ¿Ya? 3,2, parte entera, 3. Parte decimal, 2. Ese 2, si fuera solo, sin el 3 delante, habría que escribirlo como 0,2. ¿Por qué motivo? Porque no alcanza a la unidad. Bueno, vamos entendiendo de mejor forma esto a partir de algunos ejemplos. Dice, lea las siguientes situaciones cotidianas. La señora Andrea fue al almacén y compró los siguientes productos. 1,5 kilogramos de pan, 0,5 kilogramos de cecinas, 0,250 kilogramos de queso. ¿Ya? Ahora, esas cifras, uno no dice en el día a día, voy a ir a comprar 1,5 kilos de pan, ¿verdad? O voy a ir a comprar 0,5 kilos de jamón, por ejemplo. Hija, tráeme 0,250 kilogramos de queso. No, no habla así. Esto ahí al lado le coloqué como las expresiones cotidianas que nos sirven para entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando expresamos 1,5 kilogramos, estamos hablando de 1,5 kilos. Cuando hablamos 0,5 kilogramos, estamos hablando de medio kilo, ¿ya? Y cuando hablamos de 0,250 kilogramos, es lo que uno le dice un cuarto, ¿no es cierto? Un cuarto de queso, por ejemplo. ¿Qué es lo que es un cuarto de queso? Es la cuarta parte de un kilo. Y ahí eso en términos aritméticos se escribe como 0,250. Incluso también este cero lo podríamos obviar, ¿ya? Y aritméticamente también equivaldría a 0,25 kilos. Y ambos, 0,25 o 0,250, equivalen a un cuarto. ¿Ya? Otro ejemplo, la casa de Pedro se ubica a 2,3 kilómetros de su lugar de trabajo. ¿A cuántos metros queda la casa de Pedro de su trabajo? Ya, para resolver este problema, ya primero hay que hacer los siguientes pasos. En primer lugar, considerar que un kilómetro tiene 1000 metros. Por lo tanto, si hablamos de 2 kilómetros, son 2000 metros. ¿Ya? Esa es la parte entera. ¿Ya? Ese 2,3, este 2 de aquí, equivale a 2000 metros. ¿Por qué 2000 metros? Porque un kilómetro tiene 1000 metros. Y si estamos hablando del problema de 2 kilómetros, son 2000 metros.
Ahora, para saber cuántos metros son 0,3 kilómetros, necesitamos saber a qué fracción corresponde 0,3, ¿ya? Y el número decimal 0,3 equivale a decir 3 décimos. Por lo tanto, ¿cuánto es 3 décimos de 1000? Respuesta 300. ¿Ya? ¿Por qué de 1000? Porque esto es 0,3 kilómetros. ¿Ya? Y si dijimos que cada kilómetro tiene 1000 metros, ¿verdad? Y queremos saber cuántos metros separan a la casa de Pedro de su lugar de trabajo, ¿verdad? Deberíamos saber a cuánto corresponde 3 décimos de 1000. Respuesta 300. ¿Ya? Entonces, para responder la pregunta, debemos sumar los 2000 metros de los números enteros más 300 de la parte decimal o fracción. Respuesta, se ubica a 2300 metros de su trabajo. ¿Se entiende? Ya, repito, siempre esto es mejor, ¿no verdad?, asegurarse. Tenemos que saber, ¿verdad?, a cuántos metros corresponde 2,3 kilómetros. Ese es el fondo de la pregunta. Ya, la parte entera, es decir, 2, debemos multiplicar 2 por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque si no me piden, ¿verdad?, metros, y yo sé que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, respuesta 2000 metros, porque son 2. Ya, eso es relativamente simple, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo sí debo saber, ¿ya?, es a cuántos metros corresponde 0,3 kilómetros, ¿ya?, que es la parte decimal acá del dato del problema, ¿ya? 3 décimos. Bueno, debería saber, ¿no es cierto?, a cuánto corresponde 3 décimos de 1000. Respuesta 300. Ya, y para saber la distancia total, deberé sumar, ¿verdad? 2000, la parte entera, 300 de la parte decimal, respuesta 2300 metros, se ubica la casa de Pedro de su trabajo. Ya, veamos este ejemplo, dice, este tercer ejemplo, dice, al nacer Joaquín pesó 3,875 kilogramos, ¿ya? Cuando nació este niño que llamaba Joaquín, ¿verdad?, pesó 3,875 kilogramos. Ya. ¿Qué me está preguntando el problema? ¿A cuántos gramos corresponde eso? ¿O cuántos gramos pesó Joaquín al nacer? Ya. Seguimos la misma lógica que el ejemplo anterior. En primer lugar, tenemos que también considerar, ¿verdad?, que cada kilogramo tiene 1000 gramos. Por lo tanto, la parte entera, que es 3, debe multiplicar por 1000, ¿cierto? Es decir, 3000 gramos. ¿Ya? Los 3 kilogramos o 3 kilos que pesó Joaquín al nacer equivalen a 3000 gramos. ¿Ya? Y la parte de fracción o decimal, 875, ¿verdad? Debo saber a cuánto equivale de 1000 gramos. Respuesta, 865. ¿Ya? 865 milésimos equivale a 865 gramos. ¿Cómo formulo la respuesta? Bueno, debo sumar la parte entera, 3000 gramos, más la parte decimal o fracción, 875. Y respuesta, Joaquín pesó al nacer, ¿ya?, 3875 gramos. Ya, para recordar, los números decimales son aquellos que nos ayudan a expresar números no enteros, ¿ya? Ejemplo, 2,3 metros quiere decir 2 metros y 3 décimas partes de un metro. ¿Ya? 2 son 2 metros enteros. 0,3, 3 décimos son 3 décimas partes de un metro. Ahora bien, ¿a cuántos centímetros equivale 2,3 metros? Bueno, vuelvo a la misma lógica. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? En este caso tiene 100. Y si el problema me dice 2 metros, por lo tanto, respuesta 200 de la parte entera. ¿Ya? 0,3 son las 3 décimas partes de 100. Por lo tanto, sería 30. ¿Estamos de acuerdo? 3 décimos de 100, por lo tanto 30. Respuesta, 200 más 30 equivale a 230 centímetros. ¿Ya? Si lo hicimos con la lógica anterior, dividiendo, ¿no es cierto?, las partes. ¿Ya? 200 centímetros los 2 metros y 30 centímetros en la parte decimal o fraccionaria.
Sumo esos dos y me tiene que dar 230 centímetros. Ahora, hay una manera más rápida de resolver esto. ¿Cómo? Si yo sé que cada metro tiene 100 centímetros, deberé multiplicar 100 por 2,3. ¿Por qué por 2,3? Porque eso es la cifra que me da el problema. ¿No es cierto? Respuesta, la misma, 230 centímetros. ¿Ya? O sea, con ese segundo método, incluso es más rápido aún. ¿Ya? Lo que pasa es que lo anterior es necesario saberlo para que uno sepa por qué uno multiplica por tal cantidad. ¿Ya? Porque, recuerden, siempre un número decimal se compone de dos partes. Una parte entera y una parte fraccional o decimal. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es una fracción decimal? Bueno, para transformar una fracción decimal en un número decimal, se escribe el numerador y se separan con una coma a partir de la derecha tantas cifras decimales como cero tenga el denominador. Por ejemplo, un décimo, ¿ya? Entonces yo coloco este 1, lo coloco, ¿no es cierto?, como decimal, ¿ya? Y delante, ¿verdad?, coma y un cero, porque un cero tiene aquí el denominador. ¿Ve? El 0 del 10 va en el 0, ¿no es cierto?, del 0,1. Coma, 1, 1. Ya, un centésimo. ¿Cómo lo hago? Coloco 1 y delante de él dos ceros, como cero tenga el denominador. Y acá, 374 milésimos. Lo mismo. ¿Ya? Coloco 374, ¿cierto? Y aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque acá, por ejemplo, los ceros son 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí en el número decimal hay que contar tres números. 1, 2, 3, coma y 0. Es decir, la parte decimal tiene que equivaler a cuánto cero tenga la fracción. Acá tenemos que por 0,1, un decimal, un cero. 0,01, dos decimales, dos ceros. ¿Ya? 0,374, tres decimales, tres ceros. ¿Ya? Y la coma siempre tiene que ir delante, ¿verdad? De ya sea cuántos dígitos tenga, de acuerdo a los números de ceros, o a la cantidad de ceros, perdón, que debe tener el denominador. ¿Ya? Y así, es una técnica bastante simple y bastante, después ustedes se pueden mecanizar de acuerdo a la técnica que les he enseñado. Lo reitero, a lo mejor para reforzar un poquito. Ya, ¿a cuánto equivale un décimo? Ya, 0,1. ¿Por qué 0,1? Porque se mantiene, ¿no es cierto?, acá el numerador como número decimal, ¿ya? Y delante de la coma, si aquí tenemos un 0, ¿ya? Aquí debe ir un dígito. Ya, un centésimo. Coloco el 1, ¿verdad? 1, 2, 1, 2, coma. Dos números acá, dos ceros acá. Acá tiene que haber 2 también. Acá, 374 milésimos. Ya, 374, pero este número ya tiene tres cifras. Y acá el denominador tiene tres ceros. Por lo tanto, 1, 2, 3, 0. 0,374. Y eso se lee, ¿verdad?, en jerga aritmética de 374 milésimos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en matemática, a diferencia de otras asignaturas, muchachos, es clave que ustedes puedan ejercitar, ¿ya? Es clave. Yo siempre digo a mis alumnos, uno nunca nace sabiendo de inmediato. Los errores, incluso de los errores uno puede aprender en muchos ámbitos de la vida, ¿no es cierto? No solamente en la educación. Pues bien, en matemática no le tengan miedo a esto porque no hay ningún fantasma, como antaño se decía, al contrario, es la oportunidad de ir clarificando conceptos, ¿verdad? De ir pensando ordenadamente, porque eso es muy importante y no solamente en algunos, en estas, algo tan teórico. Por eso yo les colocaba delante esta equivalencia del lenguaje aritmético al lenguaje cotidiano, ¿ya? Yo quiero comprar 1,5 kilos de pan, por ejemplo, eso aritméticamente es 1,5, pero uno no habla de 1,5, habla de 1,5 kilos o 1,5 kilos, ¿no es cierto? Ya medio kilo de queso de cabra, nunca tan rico, la verdad que me encanta. Bueno, el medio kilo de queso de cabra equivale a 0,5 kilogramos. Entre paréntesis, la palabra es kilogramo, no kilo. Kilo es una abreviatura coloquial que uno le hace. ¿Ya? La palabra es kilogramo. Bueno, un cuarto de cualquier cosa, un cuarto de jamón, un cuarto de salame, bueno, eso en aritmética se puede escribir, por ejemplo, se puede escribir así,
0,250 o 0,25. Muy bien, pues, gusto en saludar.